de explorar la fotometría, que como ustedes ya saben, va a ser un recurso muy importante para varios de los proyectos que vamos a manejar. Habíamos visto que apuntábamos al tema de obtener, midiendo el brillo de un objeto que queremos estudiar, las curvas de luz, a ese es el horizonte. Y luego, en todas las reuniones anteriores, arrancamos por lo fundamental. ¿Con qué vamos a registrar el brillo del objeto y cómo funcionan esos aparatos? Que son las cámaras SD. Alejandro Garro y Nico Vasconi estuvieron encargándose de recopilar información sobre el tema y ya nos han dado un poco esa información. Tenemos una idea de ahora de qué es un sensor, qué es un píxel, cómo se lee, que hay todo un tema con la lectura, que hay distintas formas de leer la información, hay ruidos, que la señal que se recoge hay que agarrar y contrastarla con ese ruido y bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo y ahora ya tenemos más o menos por lo menos una idea de cómo funciona. Ahora tenemos que meternos en otra cosa. Además del instrumento, para que llegue la lucecita de ese astro, hay otras cosas que intervienen, más allá o antes, digamos, del CCD. Y le hemos pedido a Fede, que siempre de fierro en tratar él, porque le gusta aprender para él, pero también está siempre dispuesto para colaborar, le hemos pedido que se ponga a explorar esta otra temática. Así que vamos a dar un PowerPoint y lo vamos a compartir. Entonces la idea es que Fede nos comente de estos otros conceptos que tienen que ver con la atmósfera y todas esas cosas. Gracias, Fede. Vamos a empezar a ver los conceptos básicos y todos los problemas, como dice Carlos, que tienen para medir el brillo de una estrella. Pero primero vamos a empezar un poco con el concepto de magnitud, que es a donde vamos a apuntar. El objetivo final, como dijo Carlos, es tener dos informaciones. Que en un determinado tiempo nuestro objetivo tenía tal brillo. Y el brillo se mide en magnitudes. La mayoría de ustedes ya conocen el término, cuando lo hablé un poco la primera vez. La magnitud, a diferencia del brillo, tiene una escala inversa. O sea, los objetos que tienen menores magnitudes más bajas son los más brillantes. Pero hay distintos conceptos de magnitud y primero vamos a hacer una diferenciación para saber bien a dónde queremos apuntar cuando lo vayamos haciendo. Carlos también había dicho recién que hay situaciones ideales y situaciones reales. Cuando hagamos fotometría va a pasar lo mismo. Hay veces que vamos a necesitar tener mucho cuidado con todas las cosas, con todos los problemas que tenga la atmósfera, y hay veces que la fotometría va a ser un poco más fácil porque el objetivo va a ser un poco más fácil o porque vamos a ver poco tiempo. Entonces hay muchas cosas que vamos a ver acá que hay veces que le vamos a tener que prestar un poco más de atención y hay veces que le vamos a tener que prestar un poco menos de atención. Los astrónomos, cuando hacen su fotometría, usan fórmulas matemáticas, hacen bastantes cálculos manuales. Nosotros no vamos a aprender fórmulas matemáticas, tenemos los programas que hacen eso, pero vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta para preparar el telescopio, los programas, para que midan lo mejor posible la información de las estrellas. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es distinguir entre tres conceptos de magnitudes. La primera es magnitud absoluta, es un concepto que a nosotros no nos va a interesar, pero que a veces usan los astrónomos, y para que no se confunden conviene decirlo, que mide cuánto brillaría una estrella si estuviera a una cierta distancia fija, que son 10 parsecs, no importa eso. Digamos, nosotros sabemos que el Sol no es la estrella más grande del universo, pero a nosotros nos parece el más brillante. Entonces inventaron este concepto de magnitud absoluta para decir, si ponemos todos a la misma distancia, ¿cuánto nos brillarían? Acá tenemos un ejemplo. A la izquierda es como vemos nosotros la constelación del K mayor, cómo lo vemos si saliéramos y no hubiera nubes. A la derecha está cómo se verían si todas las estrellas las acercáramos a esa distancia estándar que pusieron los astrónomos. De vuelta, este concepto de magnitud absoluta no nos va a interesar porque en realidad esa situación hipotética a nosotros no se nos da. Lo que a nosotros nos va a interesar es cómo se nos aparecen realmente las estrellas.
Ahí pasa lo mismo con el Sol, nosotros lo vemos grande, brillante, pero si lo dejáramos a distancia estándar sería un puntito chiquitito. Bien, este es el concepto que a nosotros más nos va a interesar y hacia donde siempre vamos a tratar de obtener información, que es la magnitud aparente del objetivo. La magnitud aparente es una escala que lleva desde el Sol, el objeto más brillante que tiene el cielo, magnitud menos 27 más o menos, hasta el límite que tengamos con los telescopios que estamos usando, 15, 17, 19, 20 como mucho, en una escala inversa, ¿no? Bien. Una cuestión importante de la magnitud aparente es que distintos instrumentos, distintos telescopios, distintas cámaras tienen diferentes sensibilidades, entonces depende de cada instrumento y de cada noche de observación nosotros vamos a ver los objetos con distintos brillos. Ahora eso se va a armar un problema porque nosotros queremos comparar nuestra información con lo que saquemos de otros telescopios o con lo que otras personas sacaron de otros telescopios. Entonces aparece esa necesidad de estandarizar los resultados de lo que nosotros estamos viendo para ponerlo en esta escala universal, digamos, que es el de la magnitud aparente que tienen los objetos. Para eso vamos a tener que tener ciertos cuidados y ahí va a aparecer un primer concepto que es importante, que es el de las estrellas calibradas. Cuando nosotros veamos el brillo de una estrella, lo hagamos visualmente, lo hagamos con cámara CCD o lo que sea, vamos a compararla con otras estrellas que sabemos cuánto es el brillo. Y en esa comparación nos va a salir cuánto es la información o a dónde se ubica precisamente el brillo de nuestro objeto en esta escala que es estandarizada, que es la que usan todos. Si no hacemos esta comparación, no vamos a saber cuánto es realmente el brillo de lo que estamos mirando. Y elegir la estrella calibrada no siempre va a ser tan fácil. Entonces vamos a ver algunos de los problemas que hay. Hay un tercer concepto de magnitud, que es de magnitud relativa, en el que no nos va a importar estandarizar nuestra información con respecto a esa escala universal que usan, a la cual los astrónomos usualmente estandarizan sus observaciones. En la magnitud relativa, lo único que nos va a interesar es cuánto es el brillo de una estrella en comparación con otro, sin importarnos realmente el brillo. En este gráfico de acá, por ejemplo, fíjense que la escala dice 0 magnitudes en el centro. Sin embargo, no era una estrella de 0 magnitudes, porque sería una estrella más brillante del cielo y obviamente el mismo telescopio, ninguno de los telescopios que usamos nosotros podíamos ver eso. Pero todos los puntos marcan comparaciones entre distintas estrellas que estaban en el mismo campo. Y bueno, una estrella empezó a subir ahí el brillo. Entonces, en comparación, podemos ver que una estrella cambia el brillo y las otras no. La magnitud relativa no la vamos a usar casi nunca nosotros. El único caso donde nosotros estamos haciendo información útil o haciendo reportes con magnitudes relativas es en el caso de estrellas variables eclipsantes. En ese caso no nos interesa saber cuánto es el brillo mínimo y máximo que alcanzó, sino el momento preciso que llegó al punto más bajo. Entonces eso es independiente de si la escala está estandarizada o está hecha igual a la información que sacan los telescopios. El tiempo es la única variable importante. Pero en la mayoría de los casos vamos a necesitar la magnitud aparente. Bien, también hay dos maneras de hacer fotometría. Una es la fotometría instrumental, que mide directamente el brillo de las estrellas, sin compararlas con otras estrellas del campo, al menos no, sin compararlas directamente. Este tipo de fotometría es un poco más difícil y no es el que nosotros acostumbramos a usar. Los astrónomos por lo general prefieren hacer este tipo de fotometría. La dificultad que tiene y la razón por la que no lo usamos es que requiere corregir los defectos de la atmósfera, del color, de las estrellas y varias otras cosas manualmente. Entonces se necesita que uno sepa las fórmulas matemáticas de cómo calcular del brillo la magnitud, de cómo calcular los defectos de la atmósfera y todas estas cosas. Por eso es que uno por lo general no elige esta manera de hacerlo. Otra dificultad es que requiere condiciones climáticas estables durante la noche.
si en medio de la noche aumenta mucho la humedad, cambian las condiciones del cielo o alguna otra cosa, la fotometría instrumental no va a servir bien. Entonces, por eso, además, los astrónomos por lo general usan esto, porque ellos tienen información en un observatorio ubicado en buenos lugares, donde las condiciones del cielo suelen ser más estables. Incluso la interferencia de la misma cúpula, cualquiera de estos problemas hace que los gráficos de fotometría instrumental se arruinen y uno tenga que empezar a corregirlos manualmente y es más complicado. Los programas por lo general que usan los astrónomos para hacer este de fotometría es el IGA, pero el Photodisc, que es la herramienta que más vamos a usar nosotros, también puede calcular la fotometría instrumental, pero nos va a dar los datos crudos, digamos. Nosotros le vamos a tener que calcular todas las otras cosas, usando todas las fórmulas vamos a tener que llegar a esta magnitud. Después de varios pasos que son difíciles. La fotometría diferencial, que es la que más vamos a usar nosotros, es la que mide la diferencia de magnitudes entre dos o más estrellas que estén en el mismo campo. A la estrella o el asteroide que nosotros queremos medir el brillo, le vamos a llamar el objetivo, y a las estrellas no variables que vamos a usar para comparar el brillo, lo vamos a llamar estrella de calibrado. Entonces, mirando la diferencia de brillo entre un objeto que no cambia y un objeto que está cambiando, vamos a poder construir el gráfico y la curva de luz que Carlos dijo es el objetivo que tenemos. La ventaja de esto es que corrige o al menos reduce bastante varios de los defectos que nos causa la atmósfera y que en el curso de la noche van afectando las magnitudes de las estrellas. El problema es que introduce errores en la curva de luz que tienen las estrellas de calibrado. Las estrellas de calibrado, las estrellas aún no variables, si uno le mide el brillo por problemas en la imagen, porque todas las cosas tienen errores, en realidad no nos va a dar un gráfico perfectamente lineal, sino va a tener un poquito de dispersión. Esa dispersión, cuando lo comparemos con otro objeto que varía, ese error se nos va a meter en la curva de luz. Entonces, por esto no es lo que usualmente se prefieren los astrónomos si quieren hacer una observación muy precisa. Como a nosotros no nos interesa una precisión tan exagerada, por lo general es la herramienta de fotometría que vamos a aprender. Bueno, la manera para reducir estos errores que se introducen en el objetivo es elegir bien las estrellas de calibrado y hacer bien los deberes al momento de elegir cómo tomar las imágenes y muchas otras cosas. Eso es lo que vamos viendo hoy en las siguientes unidades. Y el Maxim y el Photodisc son los dos programas que nosotros usamos para hacer fotometría diferencial. Bueno, cuando yo hablé de la estandarización, necesidad de estandarizar las observaciones, necesitamos también estrellas de calibrado para comparar en qué escala de brillo está midiendo nuestro telescopio, nuestra cámara y todo nuestro instrumental. En la fotometría instrumental no se necesita que las estrellas de calibrado estén en el mismo campo. Entonces, lo que por lo general hacen los astrónomos es ir a unas estrellas que están súper bien medidas, que están súper seguros, que no son variables, y usan esas estrellas de calibrado. Entonces, observan esas estrellas, vuelven al objetivo, las observan un rato más, vuelven. En la fotometría diferencial no, las estrellas de calibrado están en el mismo campo, entonces va a ser más fácil porque vamos a poder dejar el telescopio en un mismo lugar toda la noche. Bueno, acá hay un ejemplo de la misma curva de luz hecho con fotometría diferencial, acá Maxim, y abajo con la fotometría instrumental hecho con varias correcciones, pero no con todas, con el Photodisc. Si ustedes ven, fíjense en la segunda pancita que hace, la diferencia de precisión es bastante notable. Entonces por eso es que las curvas salen un poco mejor con esto. Ahora fíjense que la observación de abajo, hay que hacer todas las correcciones manuales, no está bien estandarizada y supuestamente en magnitud 18,4, cuando la de arriba, que sí está bien estandarizada, nos dice que era magnitud 14,8. Por eso las correcciones manuales es un tema que hay que manejarlo bien si uno quiere hacer fotometría instrumental. Perdona, Sí. en esto, nos ha decidido que la fotometría instrumental está marcando una magnitud de radar.
que está estandarizado, que no está estandarizado, entonces sí, que estamos mostrando una magnitud errada. De hecho, el primer resultado que le manda la fotometría instrumental, por lo general, son números relativos muy lejos de la verdadera magnitud de la estrella. 4 magnitudes de diferencia. Sí, es mucho, pero incluso se puede ir 14 o 15 magnitudes, porque no le estás diciendo al telescopio cuál es el patrón. Para vos tener una escala estandarizada, tenés que decir, bueno, voy a decir que el cero es esto y todo lo voy a medir a partir de esto. Bueno, la temperatura es cero y la congelación del agua. Las magnitudes se miden con una estrella también en el cielo que se llama Vega, y dijeron, bueno, esta va a ser la magnitud cero. Y con la fórmula matemática, bueno, vamos a medir ahí para arriba y para abajo. Como en esta curva de abajo no está corregido esto, la curva está bien, pero está desfasada verticalmente con respecto a la otra. Ese es el problema de no estandarizado. La curva va a salir bien, pero desfasada. Para las estrellas variables eclipsantes, no nos va a importar ese desfasaje, porque lo único que nos va a importar, por ejemplo en este gráfico, sería medir acá, el puntito donde llegó al punto más alto o al punto más bajo de la curva. Entonces soy independiente de si llegó a magnitud 18, 14 o 1. Bien. Todos los nombres que yo di ahora son los nombres que suelen tener, que normalmente se le dan a la fotometría. Cuando empecemos a usar el photodif, van a aparecer unos nombres que nos pueden llegar a confundir, entonces por eso agregué esta pantalla para aclarar algunos conceptos y atar el lenguaje que tiene el photodif acá puesto con los conceptos que yo decía. Cuando, no se preocupen los que no entienden bien el programa, pero cuando le pidamos qué gráfico queremos que nos muestre el photodif, nos va a dar 4 opciones. Primero, fotometría relativa, que lo que quiere decir, como el concepto que dije yo es una fotometría diferencial con las magnitudes relativas. O sea, las magnitudes van a estar desfasadas verticalmente, pero nos va a servir para cuando reportemos este correo eclipsante por alguna vez. La fotometría absoluta no nos va a dar las magnitudes absolutas, porque eso requiere calcular las distancias que tiene de la Tierra a la estrella, y eso nosotros nunca lo vamos a saber, o no nos va a importar. Lo que quiere decir el photodif con fotometría absoluta es que va a ser fotometría diferencial, pero con magnitudes aparentes estandarizadas. O sea, nos va a pedir cierta información sobre otras estrellas, esto lo vamos a ver cuando nos toque el capítulo práctico del photodif, pero va a estar en la misma escala donde todas las otras observaciones hechas por otras personas pusieron en las escalas estandarizadas. El flujo relativo, que es la fotometría diferencial, o sea, compara el brillo de las estrellas, de nuestro objetivo y de la estrella calibrada, pero los resultados nos lo van a dar en cuenta, no en magnitudes. Nosotros no vamos a hacer esa opción porque nosotros siempre queremos que los resultados estén en magnitudes. Y la última opción, el flujo, esa es la fotometría instrumental. No va a comparar las estrellas, por más que nos pida estrellas de calibrado, no va a hacer una comparación entre las estrellas y nos va a dar los resultados en cuenta, no en magnitudes. Por eso uno tiene que empezar a transformar toda esa información para que finalmente nos dé un gráfico como nosotros queremos que dé. O como nos pida el lugar hacia donde nosotros reportemos, porque eso también es lo que tenemos que preparar. Depende del objetivo, nos van a pedir diferentes cosas en la página donde reportamos. Entonces, importa saber eso para saber cómo vamos a poner nuestros datos. ¿Y qué tanta información vamos a necesitar preguntar sobre el campo, sobre las estrellas y sobre todas esas cosas? Pero todo eso parte de cómo planificar bien la observación. Bueno. Ahora vamos a hablar del color de las estrellas, porque las estrellas no tienen magnitudes así en el aire. Las estrellas tienen magnitudes dependiendo del filtro con el que se los ve. Al telescopio se le pueden agregar delante de la cámara unos filtros que solamente dejan pasar la luz de un solo color de todo el espectro de colores de luz. Entonces, una estrella que bajo un filtro nos parezca muy brillante, cuando no abra un filtro, a lo mejor va a parecer más débil. Y cada estrella va a tener una magnitud en cada uno de los filtros estandarizados, dependiendo de cómo sea el brillo que nos está mandando la estrella.
hay estrellas azules en el cielo, que son las que están acá a la derecha y arriba, que son el gráfico este, ustedes no sé si lo ven bien, abajo tiene la temperatura superficial de la estrella y el costado las magnitudes absolutas en comparación con el Sol. Entonces las estrellas azules, por lo general, no siempre, son estrellas mucho más calientes que el Sol, por ejemplo, y por eso nos están emitiendo luz azul, tiene que ver con cuestiones físicas. Las estrellas rojas son una estrella con temperatura superficial bastante más baja que el Sol incluso, y por eso nos están mandando luz roja. El Sol está justo al medio, por acá. Bueno, entonces es importante saber el brillo que tiene, el color que tiene una estrella, porque las magnitudes van a estar afectadas por el color que tenemos. ¿Bajo qué filtro miramos nosotros? Bueno, por lo general nosotros estamos mirando sin filtros, o lo que se llama filtro clear, que es cuando hacemos reportes. Cuando miramos sin filtro estamos mirando un pedazo bastante grande de la luz, y nuestra magnitud va a estar, no va a estar estandarizada con alguno de los filtros, sino que va a ser más limpio. Entonces, lo que nosotros tratamos es acercarla al valor de las magnitudes más cercanas a lo que mide nuestra cámara. Pero por lo general la magnitud de las estrellas se mide dependiendo de algún filtro. En el gráfico que habíamos hablado hace un rato, donde aparecía el Sol y todas las otras cosas, todas esas magnitudes están en el filtro visual, que es el que más se acerca a lo que ve los humanos. Pero son observaciones con filtro. Cada magnitud va a ser diferente dependiendo del filtro con el que se observa. Bueno, acá está un ejemplo para ver. Esta es una foto de un cúmulo abierto, bajo el filtro rojo. Eso no quiere decir que nuestra imagen va a ser roja, porque por lo general las cámaras CCD que se usan son en blanco y negro. Pero puesto el filtro rojo adelante, nos muestra esta imagen. Esta imagen es del mismo cúmulo, pero con un filtro azul. Ahora, fíjense esto. Esta estrella de acá, compárenla con el brillo de estas dos de acá. Obviamente es bastante más brillante que cualquier esto. Esto es el filtro rojo. Cuando pasamos al filtro azul, parece que las dos estrellas estas son más brillantes que esta. Entonces, si nosotros medimos las magnitudes, nos van a dar valores bastante diferentes, aun si estamos comparando y estamos haciendo fotometría comparativa. Digamos, la escala va a estar movida verticalmente. Esto señala de que si esta estrella es más brillante en filtro rojo que en azul, y las otras al revés, nos da la pauta de que la estrella de acá es roja y estas dos son bastante más azules. Cuando ponemos la foto color, efectivamente eso es lo que pasa. Esta estrella es bastante roja, entonces, vista con el filtro rojo, deja pasar la mayoría de la luz que nos está mandando esa estrella y por eso parece brillante. En cambio, estas dos, como nos mandan poca luz roja, con el filtro rojo las hace bastante más débiles de lo que son en realidad. Por eso es importante tener en cuenta cuál es el filtro con el que estamos observando, si es que estamos observando el filtro. Bueno, entonces, ¿cómo es la escala para medir el color de una estrella? Porque más azul, más roja no alcanza, hay que poner los números. Bueno, la escala que usan los astrónomos es la B larga menos B corta, o sea, la magnitud que tiene la estrella en el filtro azul menos la magnitud que tiene en el filtro visual. Entonces tenemos, por ejemplo, Rigel, que es una de las estrellas más brillantes del cielo, que está en Orión, tiene una magnitud negativa, muy cercana al cero. Eso quiere decir que es una estrella muy azul. El Sol está en 0,6 y Betelgeuse, que es la otra estrella brillante de Orión, en 1,85. Eso quiere decir que es muy roja. O sea, tiene dos magnitudes más brillo si lo observas con un filtro visual que si lo observas con un filtro azul. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos buscar el color de una estrella para saber o para hacer las correcciones que necesitemos? Bueno, el Cardo 100, que también vamos a aprender a usarlo después, cuando ponemos la información de una estrella, hay una de las categorías que nos va a decir índice de color. Los valores de acá van a estar en la escala B-B que vimos recién. O
sea, la magnitud azul menos la magnitud visual. Esta estrella que está marcada acá, que es la que aparecía en el cúmulo recién, es magnitud 2,10, de color 2,10. O sea, es 2 veces más brillante en visual que en azul. Y por eso era la estrella tan roja que veíamos en la foto color. Bueno, ahora pasamos al concepto de masa de aire. Por más que nosotros no nos damos cuenta, nosotros tenemos una enorme montaña, estamos como en el fondo de un mar de aire que se interpone entre nosotros y las estrellas. Para los telescopios que están en la afuera de la atmósfera, la distancia no es tanto problema, por algunas correcciones menores, sí, la luz que viene lejos puede tener problemas, pero no tiene ningún efecto deformador. En cambio, acá en la Tierra, en la superficie de la Tierra, cuando la luz atraviesa la atmósfera, se empieza a deformar de muchas maneras. Y se va a deformar tanto más cuanto más atmósfera tenga que cruzar. Entonces, por eso es importante conocer el concepto de masa de aire. La masa de aire es la cantidad de aire de la atmósfera que tuvo que cruzar la luz de la estrella desde que entró a la atmósfera de la Tierra hasta que llegó al punto donde estoy observando. Como se ve en el gráfico si tengo una estrella justo en el cenit, la distancia que tiene que recorrer en la atmósfera, va a ser bastante más corta que si el objeto está bastante de costado, donde tiene que hacer un viaje bastante más largo. Al hacer un viaje más largo, la información va a sufrir más alteraciones. Si la estrella que yo quiero observar estuviera acá, digamos en el horizonte de la persona que está observando acá, tendría que cruzar toda esta atmósfera, y ya es muchísimo más que esto. Por eso se aconseja siempre mirar objetos que estén muy cerca del horizonte, porque tienen que cruzar tanta atmósfera que la información que nos llega ya está bastante deformada. Eso lo pueden ver visualmente cuando la luna apenas está saliendo, que la luna parece roja, y la luna no es roja. El problema es que justamente está pasando por tanta atmósfera que la luz se altera y nos está llegando una imagen deformada de lo que realmente está pasando si lo observamos afuera de la atmósfera. La masa de aire se mide, bueno, con los secantes, eso no importa, pero por lo general va a fluctuar entre dos valores. La masa de aire 1 se le llama cuando la estrella que estamos observando está en el centro. Cuando la estrella baja hasta 30 grados de altura sobre el horizonte, va a tener una masa de aire 2. Por debajo de los 30 grados se recomienda nunca observar para hacer fotometría, así que esos valores no nos importan. Lo importante es que van a fluctuar entre un valor entre 1 y 2. Bien, ¿cómo hacemos para calcular la masa de aire del objetivo? Bueno, uno podría ponerse a hacer los cálculos manuales, que sería una locura si tenemos aquí cientos de imágenes. Pero uno puede pedir los programas que usamos nosotros, como Photodif, que nos diga cuánto es la masa de aire del objetivo. Para que el programa nos pueda calcular la masa de aire, es necesario que nosotros le metamos las coordenadas desde donde estamos observando y las coordenadas de lo que estamos mirando. Entonces ahí el programa va a hacer el cálculo de si el objeto estaba en el cenit, estaba cerca del horizonte o lo que sea. En este ejemplo, por ejemplo, las primeras observaciones tienen una masa de aire muy cercana a 1. Y a medida que va pasando el tiempo, la masa de aire va creciendo. O sea, el objeto sin importar cuál sea, ustedes ya saben que estaba muy cerca de los 30 grados, porque empieza muy cerca de 1, y empezó a subir. Estos datos van a ser útiles únicamente si uno quiere hacer fotometría instrumental, donde uno va a tener que corregir estos defectos manualmente. Como nosotros vamos a hacer fotometría diferencial, no nos va a interesar que el programa nos dé estos datos, pero bueno, si alguien quiere saberlo, sabe que cuando le pide el informe al Photodif tiene que marcar la categoría más de Ahí. Si tenemos una tarea en serio. Ah, lo dije al revés. Bien. Sí, claro. Hacer otra vez de manera. Era toda una prueba. Claro, sí, efectivamente estaba muy cerca del cenit y empezó a bajar la estrella. Bien.
perfectamente, sí. No, era por la duda para que, como la señal que no quedara así. Sí, sí. Uno es cuando está en el centro. Bueno, lo importante de este concepto de masa de aire es que la masa de aire afecta la cantidad de cuentas de una estrella. Si yo estoy observando una misma estrella durante toda una noche, desde que sale, desde que aparece a los 30 grados hasta que llega al cenit y baja, la cantidad de cuentas que va a leer nuestra cámara, o sea, la cantidad de fotones que va a leer la cámara, va a variar dependiendo de cuánta atmósfera tiene que cruzar. Esta estrella, por ejemplo, si uno la ve, diría que está cambiando el brillo, que llegó hasta un máximo y después empezó a bajar de vuelta. Pero no, esta es una estrella no variable. Lo único que varió es que a lo largo de la noche estuvo en distintas alturas en el cielo. Y como ustedes ven, me deformó lo que debería ser originalmente una línea recta, porque la estrella no varía, no cambia de magnitudes, termina siendo una curva dependiendo de la altura. Puede ser una línea ascendente, descendente o en este caso una curva. Viendo esta estrella uno puede adivinar de que llegó al cenit más o menos por acá. Entonces fue ganando cuentas a medida que fue ganando alturas. Cuando llegó al máximo empezó a bajar y empezaron a bajar también las cuentas de la misma estrella. Este es el problema que uno tiene si no compara el brillo de las estrellas entre sí. Uno solamente va a tener la información que nos llega sola de la estrella, cómo fue afectada. Eso ni siquiera de alguna imagen tomada acá, de la curva esa. Sí, sí, todas son imágenes acá. No curiosaste por las dudas con la curva de masa de aire también. Esa fue mi primera intención, meter las dos imágenes en un mismo gráfico, pero no llegué. Está bien. Pero bueno, está bueno que hagamos algún día entre todos hacer el ejercicio, a ver qué estamos hablando. Está muy bueno esto. Él como es una estrella que él sabe que el brillo era constante, ¿no es cierto? Es lo que acaba de explicar, y acá hemos medido el flujo, ¿no? El flujo, sí, en cuentas, y ya cómo ha ido cambiando. Sería interesante ahora, porque el programa, tal como dijo bien Fede, si uno le da la coordenada de la estrella y al programa también le dice desde dónde observamos nosotros, y como en la tabla están las horas, los instantes que se han ido tomando cada una de las fotografías, modela el cielo y el programa sabe exactamente a qué diferentes alturas que está el objeto a lo largo de la noche, saber a lo largo de la secuencia de las imágenes a qué altura está es lo mismo que saber a qué distancia del cenit está, y por lo tanto sabe también cuál es la masa de aire que atravesó. Bueno, resulta que el programa da la opción de ver la curva de masa de aire directamente, construye el programa. Entonces está bueno agarrar este gráfico de cómo cambiar las cuentas, y ya que lo construye el programa, ver la curva de cuál es la masa de aire para ver si efectivamente ese efecto es producido por la masa de aire o no. ¿Está bien? Es cierto, el programa es automático, gráfico. Claro, lo hace automático del otro, es simplemente mirar la otra solapa y ahí está la curvita directamente. Eso es para que nos acordemos. Fue muy bueno esto. Y nosotros lo podemos hacer de manera muy sencilla. Acordémonos después cuando empecemos a trabajar, de repetir la experiencia, pero como la compartamos los dos. La posibilidad de regresar entonces la masa de aire. Claro, porque como la masa de aire también va a crecer como una curvita así suave, en el momento que yo le reste información a la curva, me la va a aplanir. Claro. La información que dice Carlos está justo en la pestaña de la masa de aire. Fede, una situación Sí. un poco retorcida, pero habría que analizar cómo sería la curva de luz. En esta caso hay una estrella que nosotros vemos que sin ningún filtro empieza la observación en un punto bajo, en el horizonte, va llegando al cenit, es más brillante la estrella del cenit y después baja. Esto significa que la atmósfera está absorbiendo cantidad de luz. Ahora, ¿qué pasa si nosotros observamos una estrella color naranja con un filtro rojo?
la curva tendría a ser plana. Bueno, ahí voy a pasar a eso. Ahí voy a pasar a cómo afecta el color y cómo se relaciona con la extinción atmosférica. Pero cuando uno hace la fotometría instrumental, que tiene que hacer ese arreglo manual, sí, uno tiene que tener en cuenta, tiene que modelizar otras estrellas, cómo le está afectando la atmósfera, y con esa información pasar al cosas. Y uno también compara el color y cómo afecta estrellas de diferente color a la misma atmósfera. Pero como se dan cuenta, es una masa de cálculo bastante más grande de la que uno, si uno podría evitar hacerlo, lo evita. Pero sí, el color, la atmósfera no saca luz parejo en todos los colores. Cuando dije recién que aparece la luna en el horizonte, que parece bastante rojiza, eso porque la atmósfera claramente le está robando la luz azul. No importa lo que pase con la luz azul, pero le está sacando luz azul. Y eso es porque la atmósfera, por cómo está constituida nuestra atmósfera, tiene más problemas con la luz azul que con la luz roja. Acá en este gráfico muestra cuántas magnitudes altera a una estrella, cuánta es la diferencia de magnitudes que tiene, comparando si la vemos en el cenit y si la vemos a 30 grados de altitud, para un observatorio dado y para su instrumental dado. Uno tiene que calcular esto para su propio instrumental, y además, como las condiciones de la noche va cambiando también. Es simplemente para que lo tomen como referencia. Pero fíjense, si uno observa la luz ultravioleta, que le afecta muchísimo, es media magnitud la diferencia que tienen entre el cenit y los 30 grados de altura. Media magnitud es muchísimo. El objeto variable que podemos ver, a lo mejor varía una quinta parte de eso. Entonces imagínense que la deformación de la atmósfera va a ser bastante más grande. En cambio, si estamos viendo una estrella en el rojo o en el infrarrojo, recién nos afecta algunas centésimas de magnitud. Entonces, si estamos observando una estrella variable que varía, no sé, 3 magnitudes, bueno, un errorcito de 0,6 va a afectar bastante poco la curva final. Sí. ¿Por qué se divide entonces el filtro azul y el visor si modifica menos con el rojo y el infrarrojo? Es totalmente arbitrario que el color se mida comparando esos dos filtros. En realidad sí, va siendo linealmente y uno pero afecta realmente mucho más al rojo. ¿Por qué no eligieron comparar el rojo y el azul para medir los colores? La razón técnica. La razón de que el rojo es menos afectado por la atmósfera es que las partículas de polvo tienen una cantidad de micrones, un diámetro, las partículas, y evidentemente las longitudes de onda menores del diámetro de un grano de polvo, como son del azul y las más cortas, son las que chocan y no pueden atravesar los granos. La longitud de onda del rojo, estamos hablando estamos hablando del rojo arriba de los 600 nanómetros, ya pasan el tamaño de un grano y lo atraviesan. Por eso lo vemos lo rojo y nos bloquea los azules, todo lo que está abajo del rojo. Esa es la razón también que ocurre en el polvo interestelar, no solo la atmósfera. Todas las estrellas que están detrás de mucho polvo interestelar se ven más enrojecidas. ¿Tiene alguna relación también con la humedad? Varía según los colores, el color, mejor dicho, de la estrella con la humedad ambiente. Sí, por eso, aún, por más que estos son los valores estándar para un observatorio, cada vez que un astrónomo pide un turno, va a ir hacia las estrellas estándares de calibrado para medir con esas condiciones de la noche de observación. No, yo les quería decir la diferencia entre B y B es más que nada una cuestión de antes observaban con el ojo y después se sacaban las placas fotográficas que eran más sensibles al azul. Entonces la diferencia que vos tenías era justamente por eso, porque eran más sensibles los instrumentos en el azul y después en el visual. Entonces es una cuestión de estándar. Por ahí también es importante aclarar que la magnitud no es
tenía con esto mismo media magnitud cerca de 15 que 10. Claro. Bastante grosera la curva que es. Sí, eso es bueno. Yo no puse la fórmula de la magnitud, pero la fórmula de la magnitud no solamente está invertida, sino que además es una escala logarítmica, que es bastante parecida como ve el ojo, o sea que Carlos había hablado de cómo ve el ojo ve logarítmicamente la luz. Las cámaras CCD lo ven lineal. Entonces, este mismo gráfico está en la cantidad de cuentas, lo cual es lineal porque así es como mira la cámara CCD. Si esto estuviera convertido en magnitudes, a lo mejor se apretaría más un poco el gráfico y no se vería tan claro. Y eso si lo miramos con un filtro rojo, no lo daríamos todas pronunciadas. Seguramente la curva sería bastante más débil. Pero, ¿por qué razón no? Depende. ¿Por qué razón usamos siempre el filtro rojo si analizamos que no va a afectar tanto? pero también depende de qué color es la especialidad tuya. Claro. Si tenemos una estrella naranja y le ponemos un filtro rojo, esa estrella cuando esté en el horizonte va a estar bloqueado el rojo, que en realidad no le va a afectar mucho. Claro. Y cuando esté más brillante, el filtro rojo va a dejar, si va a ser lo más plano posible. Lo más plano posible. Pero si es azul, no. Va a ser más roja, por lo tanto va a tener otra forma gráfica. Entonces, en el caso cuando vos haces la fotometría diferencial de las variables eclipsantes, no solamente tenés que tener en cuenta el color de las variables, sino también de las estrellas de calibración. Sí. Por ahí hay un problema, no solamente con las variables eclipsantes, con todos los objetivos que tengan. Por ahí hay un problema porque las estrellas, algunos tipos de estrellas variables son excesivamente rojos. Y son pero tan rojos que no tienen ninguna estrella cerca que sea de un valor parecido. Eso es un problema porque, como vamos a ver ahora, hay que tener cuidado de elegir las estrellas calibradas con un color similar a la estrella objetivo. Si yo estoy mirando una estrella que es muy roja, como algunos tipos de variables pulsantes por ejemplo, como la variable que vimos recién, que era la única roja del cúmulo, que tenía un nivel de rojez de 2, que es muchísimo, y usamos estrellas calibradas azules, esta diferencia, dependiendo de la atmósfera, nos va a terminar afectando el flujo de luz. Y acá puse un ejemplo de un error por una persona que hizo una curva de luz, eligió estrella calibrada de un color muy diferente del objetivo, y fíjense que, bueno, para los que no conocen curva de luz, mejor no lo ven tan fácil, pero este tramo de acá y este tramo de acá debería ser recto, y sin embargo está todo, la curva va creciendo, parece que va ganando brillo desde acá, olvídense de los momentos en que cae, va ganando brillo desde acá y va ganando brillo, pero eso no es lo que pasó con el coso, sino que el objetivo tenía un color bastante diferente de la estrella calibrado, y eso me tuerce la curva de luz final en alguna de las direcciones. Eso es un problema muy grave si uno está observando durante muchas semanas, durante muchos meses, y después tiene que atar los pedacitos de curva que va juntando. Porque si los pedazos están inclinados cada uno en direcciones diferentes, después no van a encajar bien. Y después para calcular el periodo va a ser bastante más difícil. Bueno, eso ya va a aparecer en otro momento, pero ese también es un problema a tener en cuenta cuando uno observa asteroides. Porque cuando uno mira estrellas variables, la estrella está siempre quieta y uno tiene la posibilidad de usar siempre la misma estrella calibrada. Cuando un asteroide no, porque como siempre va cambiando noche a noche de coso, si uno elige rápido estrella de calibrado sin pensar, esta inclinación que me afecta el curva final me puede llegar a afectar cuando una todo el pedacito de fotometrías. Para expresarnos un poquito más sobre eso, les cuento que bueno, esto que acaba de explicar Fede es el problema más grande que tenemos nosotros en asteroides. Primero que nosotros para un asteroide lo observamos muchas horas durante la noche. Entonces uno al tomar así al azar, sin hacer verificaciones de los colores de las estrellas de referencia, estas variaciones a lo largo de una sola noche suelen ser importantes, pero en el caso del asteroide, efectivamente
porque ese bichito anda vagabundeando y se va a ir a otro campo para la noche siguiente. Y yo, como bien dijo Fede, voy a vincular lo que observé con una fecha con lo que vaya observando otra fecha, pero resulta que estamos comparando yo con estrellitas de vecindario. Y el campito con lo que puedo observar del vecindario es muy chiquito. Y seguro la estrella que usé de comparación en la primera fecha ya no va a estar en la región donde está el asteroide de la segunda fecha. Y voy a tener que comparar con otra estrella que a lo mejor tiene otro color. Y entonces lo que yo mida va a estar referenciado a otras cosas diferentes que cambian porque son referencias diferentes. Y además en horarios, en horas y alturas diferentes. Entonces vincular la información es complicadísimo. Es el tema más flojo, más complicado, más difícil que tenemos en fotometría. Los que trabajan con estrellas variables, y la tienen la estrella variable que tiene la estrellita y tierra esa, la tienen hoy, mañana a la noche, pasado mañana, bueno, por lo menos tienen esa ventaja. Sí, no es lo mismo a diferentes alturas y si tienen diferentes colores. ¿Se entiende cuál es el problema? Que es comparar con para saber qué tipo de estrella es roja azul, porque cuando estoy tomando la imagen estoy con un filtro determinado. por lo que le digo, Fede debería ser. Bueno, nosotros vamos a tener que empezar a disciplinar. Ahí está la clave, la tenemos todo. Uno debería Y sí, bueno, a ver, nosotros después de la charla de Fede vamos a tener que agarrar y cada vez que hagamos fotometría vamos a tener que disciplinarnos y documentar lo de las estrellas de referencia. A ver, vamos a ser sinceros. Nosotros cuando agarramos hacemos la curva de luz y tomamos las estrellas de calibración, no hacemos los deberes y todas las cosas que dice Fede. Agarramos las estrellitas que están al lado ahí, no nos fijamos, nada, y le metimos nomás. Bueno, en todo caso, justamente para eso, estos detalles, entender estas cosas y empezar a ser disciplinado a la hora de hacer las curvitas. Entonces, uno tiene la foto, tiene las estrellas al lado y las compara. Tendremos que tomarnos el debido tiempo, ir a buscar el carducier, que nos parece una de las formas, no es el único fuente de recursos para saber qué color tiene la estrella, pero vamos a tener que empezar a tomar esa disciplina y empezar a ver con qué cosas estamos comparando y en todo caso documentarlo. Y después otra noche, si tengo estrellas de calibración, opciones de elegir diferentes, estaría bueno agarrar, mirar las que vamos a usar esa noche, mirar en los colores y ver las que usamos en otra noche anterior y tratar de filtrar o seleccionar las estrellas de calibración que sean parecidas a las que hemos usado en otra ocasión para minimizar errores. ¿Bien? Bueno, eso es lo interesante de estas cosas, de entender estos conceptos. Ahora, la elección a base supone que refiere a un asteroide y la estrella de noche el campo es un error. Por ejemplo, la otra noche, bueno, los demás tengo azules. Sí. Pero va a ser un límite de color, digamos, para perfeccionar las estrellas. Claro, a ver, nosotros mientras no sepamos cómo hacer las correcciones, bueno, vamos a tener que tratar de rogar en todo caso, orar que aparezcan otras estrellas rojas por ahí. Después también hay que ser francos también. Hay veces que uno tiene estrellas. Si el objeto que yo estoy observando está en un campo lo suficientemente poblado, a veces voy a poder usar este criterio de seleccionar según. Otras veces, lamentablemente, no vamos a tener riqueza de estrellas para comparar. Ahí tengo un campo bien poblado de estrellas, está bueno, pero acá tiene medida de rojo y tenés todos azules. Es una de las. Hay una cerca. Sí. No, decir que cuando empecé a practicar con fotometría, leí y lo practiqué, que es en un campo determinado, si uno carga el software que tenemos, tipo Carducier, lo que sea,
el catálogo de variables, podemos identificar en el campo de la foto cuáles son variables para evitar elegirlas esas como estrella de comparación. Entonces con eso uno también ayuda a minimizar los errores cuando va a elegir cuáles son las estrellas de calibración para hacer la fotometría diferencial. A eso pregunto, no sé si es algo que ustedes cambian, pero ¿qué porcentaje de las estrellas son o presentan una variabilidad grosa en poco tiempo? Por lo general, en la práctica, nosotros nunca hemos elegido una estrella calibrado y nos ha alterado la curva, así que por lo general es baja. La variabilidad ya está bastante conocida hasta estrella magnitud 12-13 y te puede llegar a sorprender en el rango de magnitud de 15-20. Pero en una estrella variable que esté variando medianamente considerable, se va a dar cuenta en la curva final. Y depende Y hay también formas de de hacer control. Hay formas. Hay formas de hacer un control para ver si estamos eligiendo bien estrellas o no. ¿Cuánto tiempo te va a hacer? Todo depende hay un zoológico de tipos de estrellas variables y algunas tienen periodos de milésima de segundo hasta horas, no sé, normal. Y hay algunas que duran más años. Claro, lo que pasa es que si la curva de luz que vos estás integrando es de observaciones de varios días, meses y años, esa variabilidad te va a afectar. Y si de horas y es una pulsátil, pues también puede afectar. Por eso siempre hay que tratar de evitar elegir como estrella de calibración las que ya se conocen que son variables. Entonces esas las eliminamos y tenemos un cálculo aproximado también, pero con menos error. Otro problema que puede haber, como decía Carlos, cuando uno junta muchas observaciones y el color, es algo que Nico les explicó, que es la eficiencia cuántica de cada cámara. Las cámaras responden diferente a los colores, entonces es casi como que llega a generar el efecto de tener un filtro. Entonces si uno compara información tomada con distintas cámaras CCD, también puede que eso termine generando alguna mínima alteración. Como todo depende de la precisión que uno quiera terminar de darle al curvo de luz. Bueno, en el caso que nos topemos con esteroides, el Minor Planet Center recomienda usar estrella de calibrado con valores entre 0,7 y 0,9 magnitud. O sea, estrellas un poquitito más rojas que el Sol. Eso debe tener que ver con cómo refleja la luz. Claro, normalmente los asteroides tienen, como reflejan luz primero que la luz que estamos recibiendo es luz reflejada, y es luz reflejada del Sol. Y además por las características superficiales, generalmente tienden más al rojo, además luego de la reflexión. Entonces los asteroides generalmente tienen picos en esas frecuencias. No vamos a encontrar asteroides azules en general. Los asteroides tienen generalmente brillos rojizos. Entonces, bueno, se ve que ya está estandarizado eso y esos valores deben estar en la media de las reflexiones de todos los asteroides. Hay que saber también de que en esto también, como dijo Fede, para las estrellas y los asteroides también hay un solo tipo de asteroides. Hay asteroides, bueno, que hemos difundido estos días, el Charito, que es un asteroide azul, bastante azulado, porque hay muchos de esas familias que son azulados y posiblemente sea por la presencia de hielo de agua. En cambio hay otros que son rojos como Marte. O sea que también acá hay un abanico grande. Pero en términos generales, los asteroides de ciclo principal tienden más al rojo. Hay una diferencia cuando nosotros hacemos fotometría diferencial y comparamos el brillo de nuestra estrella con el brillo de otra estrella que está en el mismo campo. Tengan en cuenta que la atmósfera, la masa de aire va a ser exactamente la misma, entonces la atmósfera va a modificar bastante parecido a ambas y por eso se van a reducir bastante las diferencias estas de brillo y por eso muchas veces nosotros hicimos fotometría sin tener en cuenta los colores,
sin tener en cuenta la masa de aire y ninguna de estas cosas, y los resultados nos aparecieron medianamente aceptables, porque digamos es la misma atmósfera, un pedacito así de cielo que está afectando a la luz de ambos. Si uno está haciendo fotometría instrumental, no siempre es tan fácil, porque uno no está comparando las estrellas. Entonces, que está afectando parecido todas las estrellas del campo puede ser un factor importante. Bien, ahora vamos a otro problema que nos trae la atmósfera, que es el SIN. Bueno, el SIN se usa para referirse al efecto de cómo distorsiona las imágenes de objetos astronómicos. Está causado por las turbulencias atmosféricas que la causan las variaciones de densidad de distintas capas que tiene la atmósfera y deforman el camino que recorrería la luz de un objeto. Un objeto debería recorrer una línea recta, pero por culpa del SIN eso se va a ir afectando. Este dibujo, que es muy horrible, parece que hizo un compañero, muestra la estrella fuera de la atmósfera, el viaje recto que viene haciendo, y en lugar de llegar a donde debería estar, que es la línea punteada, diferentes capas de la atmósfera la van torciendo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y la estrella termina llegando acá en lugar de a donde debería. Usted piensa que esto es una escala súper agrandada, no es que si yo estoy acá en Córdoba, la estrella va a llegar a una ciudad del lado. Esto es de muchísimo zoom, o piense que toda la parte de abajo a lo mejor es la cámara CCD. Pero piense que las capas a distintas temperaturas van alterando la luz de manera diferente. Y el problema es que las capas esas no están quietas, están continuamente moviéndose, son atmósferas, por el viento y por varias otras cosas. Entonces, lo que en un instante de tiempo llega ahí, a lo mejor unas centésimas de segundo después, la estrella no llega a este mismo lugar, sino llega un poquito al costado. O sea, no sería tanto problema si siempre, continuamente llegara al mismo lugar. Pero el problema es que el SIN, las distintas capas de la atmósfera, van a hacer que la estrella se esté moviendo a lo largo de a lo mejor 2 o 3 segundos. Entonces, como nosotros vamos a tener la cámara, el obturador abierto por lo mejor 30 segundos, por lo mejor 1 minuto, todos esos movimientos que va haciendo sobre la cámara CCD nos va a terminar deformando las estrellas. Acá hay una imagen. Imaginen que en cada instante de tiempo, durante una misma posición, la estrella tomó todas estas diferentes posiciones por turbulencia de la atmósfera. En unos pocos segundos tomó todas esas posiciones. El efecto que va a tener sobre los píxeles de la imagen final va a ser esto, una distribución alrededor del centro de la estrella, pero la luz va a estar desparramada por todos los costados, que es el efecto, por ejemplo, en este tipo de estrella, se ven como pelotas bien grandes, cuando sabemos que en realidad el tamaño de un píxel de una cámara sobra para el tamaño real que tiene la luz, si lo observamos afuera de la atmósfera. Entonces, este efecto de que las estrellas terminan pareciendo pelotas cuando deberían ser puntitos, sin importar el brillo, siempre deberían ser puntitos. Pero nuestras imágenes van a quedar así a causa de las turbulencias de la atmósfera. Mientras más grandes sean esas turbulencias, como el cielo de acá de Córdoba, muy malo, las pelotitas estas van a aparecer cada vez más grandes. Una de las soluciones que tuvieron los astrónomos es poner telescopios arriba de montañas, entonces se salvan al menos de las capas más bajas de la atmósfera. Que además las capas más bajas son las que terminan contribuyendo más al efecto este que decimos. Sí. Una tarea interesante que les dejo para que hagan es agarrar y buscar alguna fotografía de alguna nebulosa, por ejemplo, o alguna galaxia que haya tomado el cable, por ejemplo, ¿no? O algún telescopio espacial. Y luego buscar por internet, en el tema de imágenes, alguna fotografía de algún aficionado, por ejemplo, de algún telescopio en tierra. Pongamos aficionado mejor, para no caer en la posibilidad de que sea un telescopio terrestre, pero de altura, por ejemplo. Bueno, es notable cuando uno identifica el mismo objeto, cuando trata de localizar estrellas
en en el entorno de ese objeto que uno encuentre, tratar de localizar e individualizar estrella por estrella. En la fotografía espacial de cualquier telescopio espacial, usted va a identificar cada una de las estrellitas como puntitos realmente chiquititos y minutos, y en la fotografía de un telescopio en superficie terrestre van a ver las pelotas de ping-pong esa que estaba explicando Fede. Esperemos que esa fotografía no haya sido muy procesada por algún software, ¿no? Porque hay algunos mecanismos que esas pelotitas de ping-pong las achican artificialmente, ¿no? Pero si es una foto que no ha sido procesada a través de eso, sorprende el tamaño de las estrellas en la fotografía del suelo. Algo curioso también, y ese mismo efecto se nota, por ejemplo, en el observatorio de Canarias, y los del telescopio vertical tienen la óptica rotativa. Una de las primeras fotos que se hace del norte sin usar la óptica rotativa, o sea, agarrar una computadora de proyección y los espejos se mueven y sacan la foto como vería un telescopio, un espejo normal. Y después, la resolución es increíble, que se ve que justamente las pelotas se transforman en puntitos, pero también hay que tener en cuenta que el tiempo de posición, la posición de la altura donde estaba, no dice cuánto fue. O sea, todos esos datos no están, pero es notable también ver la diferencia entre corregir la parte atmosférica, o sea, a través de un artilugio mecánico, electromecánico, a lo que es un espejo sin eso. Sí, hay varias técnicas ahora, escapa mucho de esto. Pero bueno, claro, sí, imagínense que además, en lugar de ser puntitos de luz, el brazo de una galaxia, en lugar de aparecer bien definido, va a aparecer desparramada la luz en varios píxeles. Por eso también el CIEM molesta más a algunos objetivos de astronomía que a otros. Los que miran estrellas dobles que están muy cerquita es una molestia bastante grande. Las estrellas se hacen pelotas bien anchas, si está muy cerca termina siendo a lo mejor una misma pelota, y justamente lo único que uno quiere medir es la distancia entre las estrellas. Si uno quiere mirar galaxias o nebulosas, también por esta misma cosa de que todo te quede borroso. En el caso de la fotometría, bueno, ya lo vamos a ver. Un dato interesante es que, a pesar de que las estrellas nos van a aparecer como pelotas bien gordas, las más brillantes, y como pelotitas más chiquititas, las que son menos brillantes, si uno mide este número que se llama FWH, que se llama lo que es, en todas las estrellas del campo el valor es el mismo. Entonces no importa el brillo de las estrellas, ese valor es el mismo. Y ese valor es el que vamos a usar como medida del CIM, para medir la calidad de la noche, o la calidad de un observatorio comparado con otro. ¿Cómo se calcula el número este? Bueno, cuando la estrella en la imagen final se me distribuye sobre todos estos píxeles, me va a terminar formando una curva gaussiana, que las dos que están acá dibujadas. Esta estrella más brillante, así que la curva gaussiana va a ser más alta, esta es más débil, va a ser más baja. Si yo tomo la altura que hay entre el piso de la gaussiana y el punto máximo, y me voy hasta la mitad, mido el ancho que tiene ese coso, y este es el número del FWHM, que es el ancho de la curva a la mitad del máximo de la altura. Entonces, esto es algo que también lo vamos a hacer con los programas, pero que vamos a medir cuando queramos saber la calidad de la noche. Vamos a medir la altura del coso, más o menos a la mitad, vemos el ancho en píxeles o en microsegundos si lo tenemos reducido. 5 microsegundos. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en la parte práctica. Antes de pasar ahí, a ver, entonces, digamos, en la fotografía que estamos viendo de fondo ahí atrás,
si a todas las estrellitas las hubiésemos cortado en el mismo plano ahí cercano al valor de 2050, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón es que se ven todas de distinto tamaño, que son los que se ven con los elementitos bien en negritas. Y uno diría que la estrellita más débil es la estrellita gris, la estrellita más débil tiene una impronta más chiquita que la estrella más brillante, que queda con una impronta más grande que el segmento ese de ese. Pero ya está dicho, pero me parece que es muy bueno que reforcemos en este concepto que dijo Fede recién. Hay una cosa maravillosa y curiosa, una casualidad, a ver, digámoslo así, que todas esas distribuciones tienen sí ese parámetro en común. Para un mismo lugar, en una misma noche y en una misma imagen, uno le rebana por la mitad de las alturas a toda la estrellita y, oh sorpresa, los circulitos en esa altura de corte son todos iguales. Y bueno, como decíamos, son más o menos iguales, ¿verdad? Y eso está bueno, porque resulta ser que acá, por ejemplo, en un cielo como urbanizado como el de Córdoba, acá en una noche podemos llegar a tener si las rebanamos a todas las estrellitas a la mitad de la altura, y el ancho de las estrellas en esa altura suelen tener más o menos 5 segundos, 6 segundos más o menos, acá para Córdoba. Pero si tomamos una imagen del bosque alegre y a todas con el mismo tipo de exposición, y la tomamos una noche, allá normalmente uno la corta a la mitad de la altura y cualquier estrella, las brillantes o las débiles, pero uno busca en la mitad de la altura y las corta, tienen más o menos 2 segundos. Si nos vamos a Macón, como que vamos a hacer ahora en estos días, y usar un telescopio, allá uno rebana a la mitad de la altura y más o menos andan en 5,8 segundos, más o menos. Entonces, eso es lo que dice Fede. Uno, midiendo ese parametrito FWHM, está caracterizando en realidad el lugar donde uno observa. Acá en Córdoba, decir que tiene 5 o 6, estamos diciendo que el desparramento ese que explicó muy bien Fede es muy grande. La atmósfera que tenemos nosotros y un montón de cosas que hacemos nosotros, que agregamos nosotros artificialmente acá en la ciudad, a esta atmósfera con el edificio y todas estas cosas, hace que el desparramo sea más grande y nos hacen pelotas de ping-pong grandotas. Allá en Bosque Alegre, la atmósfera más estable, pero se hace desparramo. Y en un lugar alto, mucho menor. Y esta casualidad, digamos así, de rebanar a la mitad de la altura, es un parámetro indicador fácil de obtener. Por eso usamos ese parámetro para evaluar el cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero fijemos el concepto porque va a ser de gran utilidad cuando vayamos avanzando sobre él. Gracias. Bueno, ahora pasamos al concepto de señal y ruido. La señal y ruido es una medida de que también fue captado un objeto, sea la estrella, el asteroide o lo que sea. En toda imagen, la señal de la estrella está mezclada con un ruido causado por varias razones. Y ese ruido que está metido dentro de nuestra señal me va a afectar la curva de luz y la calidad de la fotometría que yo estoy haciendo. Cuando les dije que aún haciendo todos los deberes, una estrella no variable va a tener pequeñas fluctuaciones, eso es porque es imposible sacar todo el ruido de la señal de la estrella que yo tengo. Cuando uno calibra las imágenes y uno hace los deberes, puede reducir bastante el ruido que está metido dentro de la señal, pero lo importante es que para hacer fotometría se necesita una buena señal de ruido. Por ejemplo, en esta imagen de acá, nosotros vemos que hay una estrella que
claramente llega muy alto, o sea, se separa bastante del piso. Eso es una señal de que esta estrella tiene muchísimo señal ruido, porque el ruido en realidad acaba de haber fotones o cuentas dando vuelta alrededor de esta línea, y esta estrella se va a ir muy por arriba de ese ruido. Entonces, con mucha claridad vamos a saber que toda esta información es de la estrella. En cambio, esta estrella tiene un señal ruido más bajo, ¿por qué? Porque está bastante más cerca de la fluctuación de toda esta zona donde no debería variar porque no hay objetos. Hay una definición un poco más técnica de la señal ruido, pero bueno, la fórmula esa no importa. Lo importante es que, dependiendo de la cosa que estemos haciendo en astronomía, vamos a querer una señal ruido diferente. Si nuestro objetivo es hacer una geometría de un asteroide, con una señal ruido de entre 7 y 10 alcance suficiente, o sea, con un puntito que se despegue un poco del ruido de fondo, que apenas se ve en la foto. Pero cuando yo hago fotometría necesito que el objeto se vea bien, que se vea con claridad, que quede absolutamente claro que estoy viendo una estrella y que no estoy viendo, que el ruido, el efecto del ruido metido dentro de la información de la estrella es el mismo. Por eso, cuando miramos la señal ruido de las estrellas, se sugiere que para fotometría debería tener un valor de 100, o sea que la señal sea 100 veces más visible que la variación del ruido. Esto es una cuestión ideal, ya lo hicimos, fotometría de objetos que tienen señal ruido bastante más bajo, pero la curva de luz final va a suplir ese valor. También es cierto que si nosotros observamos un objeto de magnitud 15 con el telescopio que está acá en el observatorio, con todo el esfuerzo que hagamos, la señal ruido va a ser baja. Si lo observamos con bosque aéreo, que es un telescopio con mucho más potencia, a esa misma magnitud le va a poder dar una señal ruido más alta, porque todo el equipo es mucho mejor. Entonces, cuando uno planifica qué objetivos puede ver, uno elige, dependiendo del telescopio que tenga y del instrumental que tenga, cuáles son los que uno va a poder conseguir una señal ruido medianamente alta. Lo que supuestamente dice la teoría, de esto es aproximada, es que si nosotros llegamos a una señal ruido de 100, el error que vamos a tener cuando midamos magnitudes va a ser de una centésima de magnitud, que es bastante bajo y es lo máximo que podemos aspirar desde acá. Si nosotros tenemos una señal ruido de 10, el error en las magnitudes va a rondar por la décima de magnitud, pero estos son valores bastante aproximados. Lo importante es que también ajustemos a cuál es el objetivo que queremos ver. Si queremos ver una estrella variable que varía 10 magnitudes, una décima de magnitud es casi poco importante. O sea, me va a afectar muy poco la curva final. Bueno, entonces vamos a ver las fuentes de ruido, o sea, de dónde me viene el ruido que se me termina colando en la señal, en la información verdadera que me viene de las estrellas. Bueno, uno es el ruido de detección o ruido estadístico, como usan los dos nombres, que hace que los valores se desvíen del valor real. Esta es una imagen en 3D, es una imagen de un campo se ven por lo menos por las estrellas. Fíjense que el suelo, todo este pedazo, en realidad no hay ninguna estrella causando estas variaciones en informaciones. A más altura es más cantidad de cuentas. Entonces, al medio vemos con mucha claridad una estrella, pero vemos que el fondo del cielo, en lugar de ser plano, como debería serlo porque nos manda la misma señal, por todos los defectos que ya vimos, me hace que todo el suelo sea medianamente rugoso. Entonces, una manera de medir cuánto ruido hay en la imagen es medir cuántas son las fluctuaciones que hay en el suelo, porque sabemos que el suelo no debería variar y está variando, está fluctuando, y hay momentos que llega a picos más altos y hay momentos que llegan a picos más bajos, pero por errores en los sistemas de detección, no porque nos esté llegando esa señal. Ahora, todo esto que ustedes ven que se está desviando del valor real, también sucede acá. A lo mejor no nos parece porque la estrella esa, por ejemplo, tiene una señal ruido alta, pero también se puede ver estas diferencias en la curva, porque fíjense que esto debería ser una curva gaussiana
y vemos que ahí tiene un pozo que no es exactamente una curva gaussiana, y bueno, eso es parte del ruido que tiene la información de una estrella. Bueno, esta estrella obviamente, la del medio, tiene muchísima señal de ruido en comparación a estas dos. Esta, fíjense que apenas se sube un poco de la variación de las fluctuaciones que tiene el suelo. Entonces, esta estrella apenas está siendo detectada y no nos serviría, por ejemplo, para hacer fotometría. Porque si está fluctuando mucho la información que está cerca, bueno, la información que me venga de acá va a tener muchísimos efectos. Bueno, una segunda fuente de ruido es el fondo de cielo, que lo que hace es elevarme verticalmente toda la información. El cielo oscuro en realidad no debería mandar mi información porque no hay ningún objeto ahí, pues debería ser negro. Pero eso no pasa porque la atmósfera refleja luz, en el cielo da más luz. Entonces, cuando nosotros vemos una estrella, esto es una estrella visto una fila de información de una imagen cualquiera. El piso, que debería ser cero, en este caso está por arriba de las 3000 cuentas. O sea, en un lugar donde no hay ninguna estrella, el detector de la cámara midió igual 3000 fotones de información, 3000 cuentas de información. Y la señal va a empezar a subir a partir de ahí, o sea, va a estar elevada verticalmente. Por ahí los astrónomos lo que hacen, hace poco decía el doctor Melita, bajan artificialmente, cuentan cuántos del promedio y bajan toda la información, 3000 cuentas por ejemplo, pero nosotros no hacemos eso, de hecho no se ve mucho importancia. El problema que tiene esto es que al elevarme verticalmente toda la información, se me acerca al techo que es el límite de pérdida de linealidad que deben haber visto conmigo. Es ese número que la información que nosotros tenemos no tendría que superar nunca para que la cámara nos siga dando información fiable. Por lo general ese número está cerca de las 50.000 cuentas. Entonces, si el piso en lugar de ser 3.000 cuentas fuera 40.000 cuentas, yo tendría que tener la precaución de que mi estrella nunca supere el valor de ese 50.000, a partir del cual la información no es confiable. Entonces hay que tener cuidado con este fondo de cielo que, repito, me afecta verticalmente, no tanto a la calidad de las estrellas, sino el movimiento vertical. El tamaño de la imagen, el fondo de cielo, lo puedo reducir. Ahora, si una razón del tamaño que estoy tomando, tengo una imagen pequeña, el fondo de cielo me afecta menos, o es independiente de. ¿Pequeña en qué sentido? ¿En tanto resolución? Es igual. Entonces es el valor de los 3000, eso Sí. no, claro, es independiente de eso. A ver, son fotos. El fondo de cielo, ¿no? Hay muchas fuentes que generan ese fondo de cielo. Lo importante es que vos abrís el obturador, no tenés objeto y está llegando allí. Algo llega, pero por muchas razones. La atmósfera está siendo iluminada, la atmósfera. A veces, por ejemplo, cuando hay luna llena, la iluminación de todos los componentes de la misma atmósfera hacen que vos tengas un valor de fotones en todas las cuentas que piso. Y no importa si el sensor es chiquito o es grande, los sensores están de cada una de las píxeles, están detectando ese valor del fondo del cielo. No solo en la atmósfera, ¿no? Te digo, por ejemplo, si vos agarrás, observás dentro del plano de la eclíptica, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama el uso de Akal, que aumenta el fondo del cielo de una manera considerable, y eso lo afecta, por ejemplo, en el mejor telescopio ubicado en el mejor lugar y más alto. No es lo mismo para ellos enfocar hacia el polo que enfocar en la eclíptica. De hecho, uno se para en esos lugares desérticos altos, espectacularmente buenos, y dice: acá no me embroma nada la atmósfera, y uno encuentra la franja del uso de Akal, y es polvillo que está entre los planetas, iluminados por el sol, que genera un fondo de cielo que en esa zona te embroma.
¿Tá? O sea que, pero en el tamaño de un sensor, no, si es chiquito el sensor o es grande el sensor, en las regiones del espacio, el fondo del cielo va a ser independiente del tamaño del sensor prácticamente. Siempre acá hay que tomar las cosas con pinza, pero digámoslo, si son suficientemente pequeños los dos sensores, no vas a notar marcadas diferencias. Bueno, otra fuente de ruido son píxeles defectuosos, que son píxeles que están dentro de la cámara CCD que le tuvieron un problema mecánico y a partir de ahí ese píxel no va a dar más luz. Va a aparecer como un puntito blanco en la imagen. Probablemente ese sea un píxel defectuoso y que me van a meter ruido en el fondo que no debe estar. O sea, esa no es información que me esté viniendo del cielo, sino información que está causando un cambio. Bueno, el ruido térmico también ya lo vieron con el tema del fax. Las cámaras se enfrían para tratar de minimizar el hecho de que las cámaras, en función de la temperatura, agregan píxeles a la imagen. Y bueno, lo otro es los gradientes. Pues todos los telescopios o lentes, como son curvos, captan más luz al medio que los costados. Eso también generando este efecto que tiene en esta imagen, de que acá los costados aparece más oscuro que justo acá en el medio. Es un gradiente intrínseco al telescopio y también se ven algunas pelotitas que no sé si se distinguen bien ahí, que también son otros gradientes y que todos estos errores se corrigen tomando imágenes varias, dark y flat, que ya después vamos a ver la práctica, pero creo que ya hablaron de las clases de fotometría. Ahí por lo que decía Alfredo, ¿no? Que se refería a eso, cuando una imagen no está calibrada con flat, ahí sí lo van a notar por ahí fondos de cielo que son diferentes a lo largo del mismo sensor. ¿Por qué? Porque en realidad en la zona central hay mayor concentración de luz y el fondo de cielo en la zona central en una imagen no calibrada, vos notás que tenés un fondo de cielo mayor. La pregunta iba un poquito más allá y no quería, a lo mejor me tiene un problema que puedo cambiar, pero yo cuando tomo varias estrellas equilibradas, el mismo fondo de cielo tiene todas. Ah, bien, bien. Si no está calibrada, en realidad ahí sí tenés razón. El fondo de cielo no es igual en distintos lugares. Si no está calibrada, justamente por eso hay que agarrar. En la foto no es igual, pero en el cielo sí. Claro, en el cielo sí, pero en la imagen, por otras razones que tienen que ver con el tren óptico, hay una mayor concentración de luz en esa zona y modifica la realidad exterior. Y en la imagen vos tenés más fondos de cielo en la zona central que en el fondo. Pero no es un problema del cielo, sino es un problema instrumental que genera esa mayor concentración de luz ahí. Con estos tres tipos de imágenes, los dark y los flat, uno puede reducir el ruido, pero no lo puede eliminar. Y ahí viene la capacidad de error que me mete el SIM cuando uno hace fotometría. Al distribuir la luz en mayor cantidad de píxeles, hay más probabilidad de que en alguno de esos píxeles haya algo de ruido, por más que uno haya hecho los deberes. Entonces, todo ese ruido extra que se me mete por el ruido térmico o por algún gradiente que no puedo corregir perfectamente, me va a terminar afectando la fotometría final. Entonces, el SIM afecta bastante menos al que hace fotometría que el que busca estrellas dobles, muy cerca, pero también lo afecta y en ese sentido. Sí. Los hechos calientes hay un amigo que recomienda desenfocar para que promediar ese error. Al desenfocar, por ahí si tenés error, lo promediar. Entonces por ahí se puede hacer. ¿Se le quedan varias todavía placas? No, muy poquito. Ah, bueno. Ya casi. Sí, no, quedamos sobre la hora, por eso la pasamos. No, pero faltan creo que 3 o 4 años. Bueno, es importante eso de la señal de ruido y el foco, porque, fíjense, esto es lo que nos hace una estrella normal, digamos una curva gaussiana, y mientras más enfocado esté el
telescopio, las estrellas, la curva gaussiana se va a hacer cada vez más finita y alta. O sea, va a llegar a un máximo de altura cuando esté perfectamente enfocado. Si la estrella es muy brillante y además el fondo del cielo nos está empujando hacia arriba, es muy posible que no podamos lograr que la estrella no nos supere ese límite de los 50.000 cuentas que no podemos superar. Entonces una técnica que se usa es desenfocar el telescopio a propósito y hacer que toda esta luz que acá se distribuye entre, no sé, unos casi 10 píxeles, se distribuye entre más píxeles. Entonces el techo va a ser bastante más bajo, me voy a ahorrar el problema de cruzar ese límite de pérdida de linealidad, ese límite de información ya no es más confiable, y una imagen de una estrella que a lo mejor es muy brillante, la voy a poder usar. Además de la ventaja que dijo él, que si estoy teniendo en cuenta, esto lo estamos midiendo porque lo estamos midiendo en una fila, pero piensen que una curva gaussiana tridimensional. Si estoy contando 100 píxeles o 200 píxeles, estadísticamente el ruido a lo mejor se va a poder equilibrar mejor que si estuviera concentrado en muy pocos. Pero por lo general no usamos mucho lo de desenfocar por ahora. Veremos mejor en el futuro. Y mi diferencia es reducir el tiempo de ejercicio, la cantidad de cuentas. Claro, otra es sí, reducimos el tiempo de exposición, nos va a medir menos cuenta, entonces la curva va a ser más baja, pero también se va a separar menos del suelo, lo cual nos va a dar una señal de ruido más baja. Pero uno siempre tiene que estar frente a la situación, porque, por ejemplo, si el objetivo que uno tiene es una estrella muy brillante y todas las estrellas de calibrado que uno quiere usar son bastante más débiles, tenemos que darle una buena señal de ruido, tanto a la estrella como a las estrellas de calibrado, las estrellas que queremos medir como a las de calibrado. Por ahí, si bajamos mucho el tiempo de exposición para que nuestra estrella se vea bien, las estrellas de calibrado van a tener una señal de ruido bastante baja. Entonces, ahí sí puede llegar a ser útil la técnica de desenfocar, porque ahí la luz nos va a llegar la misma luz, distribuido diferente. Entonces, todo depende de las situaciones y el campo en el que nos estemos enfrentando, ¿no? Pero también de desenfocar va a disminuir la señal de las estrellas más débiles. Sí. Habría que ver si. Sí. O sea, la comparación no puede ser tan dispar respecto a la de... Eso es cierto. De todos modos, sí, perdemos en las más débiles, sí, disminuirán, pero nosotros acuérdense que siempre vamos a tratar de comparar estrellas de brillo más o menos parecido, o sea que si estamos jugando con el límite, estamos por debajo del límite, con el objetivo, las estrellas de calibración también van a ser seleccionadas con las que estén ahí cerquita y no las que estén allá abajo con las que sean mucho más bajas. Bueno, y ahora el último tema que voy a tratar es la resolución temporal de la curva de luz. Esta resolución temporal tiene que ver con yo hago a un conjunto de imágenes, hago la fotometría a cada una de ellas y ya tengo la tabla de resultados. Entonces, el paso siguiente es construir una curva de luz basándonos en cada uno de esos puntitos individuales que me den. En cada foto voy a obtener un puntito. Entonces, la cantidad de puntos que me definen una curva de luz me van a determinar la resolución temporal. Si yo tengo dos puntos, puedo trazar una recta en el medio. Ahora, yo no sé si entre medio de esa recta la estrella subió de brillo, bajó de brillo, y eso ¿por qué? Porque tengo solamente dos puntos. Entonces, la idea de la resolución temporal es que uno tiene que tratar que la curva de luz esté lo más poblada posible para que cuando calcule la curva final tenga una información más precisa. Acá hay un ejemplo de dos mediciones de exoplanetas. Fíjense en la primera cómo los puntos están bastante más separados que en la de abajo. Eso quiere decir que en la fotometría de arriba usó a lo mejor un cuarto, un quinto de la cantidad de fotos que usó la persona que hizo la fotometría de abajo. ¿Esto por qué es un problema? Porque si hay que determinar con precisión, por ejemplo, cuándo empezó a bajar la curva, si yo tengo pocos puntos, me va a ser mucho más difícil que si yo tengo bastante más puntos. Digamos, las dos curvas son exactamente igual de precisas, porque
porque la dispersión con respecto a la luz, a la línea promedio de las dos curvas es de 0,01. Sin embargo, fíjense cómo queda más claro el cambio de variabilidad en esta de abajo, que tiene una mayor resolución temporal, que en la que está arriba, a pesar de que tiene la misma dispersión. Entonces hay que tener en cuenta que la precisión de una curva de luz también va a depender de la resolución temporal. Y la resolución temporal va a depender de algo que Carlos nombraba la semana pasada, de cuánto tiempo yo tardo en que tomo una foto y me toma la siguiente foto. En la foto, en el gráfico de arriba, el tiempo que la persona que tomaba fotos tardaba hasta obtener la foto siguiente, en comparación con la curva de luz, es bastante más largo que en la curva de abajo, donde estaba sacando una foto cada instante bastante más cortos, suponiendo que dura lo mismo el tránsito. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de obtener es un balance entre una resolución temporal alta, o sea, que la curva tenga muchos puntitos, y un tiempo de exposición bastante adecuado y que me dé una señal muy interesante de la estrella. Acá tengo otro ejemplo. Este es de una estrella variable con imágenes tomadas cada 6 minutos. En realidad están agrupadas, no fueron tomadas así. Y esta es la misma curva de luz con las imágenes reales tomadas cada 1 minuto. Fíjense la cantidad de detalles, de lomitas que puedo distinguir en esta curva tomada cada 1 minuto, comparada a esta donde los espacios están más separados. En esta imagen la resolución temporal es bastante más baja que en esta, y por lo tanto pierdo toda la información de la intermedia entre punto y punto. Hay dos cosas, también probabilidad de error, cuando vos tomas más tiempo, también estás con probabilidad de error, pero también estás perdiendo información. Claro. Sí, ahí viene el problema. Uno tiene dos objetivos contrarios que uno por lo general tiene que negociar y poner en la balanza, depende de la situación, entre lograr una alta resolución temporal, lograr tiempos de exposición, lograr una buena imagen, una buena señal ruido. Entonces no hay una fórmula para solucionar el problema de la resolución temporal en comparación con el tiempo que hay entre imagen y imagen. Vamos a tener que poner en la balanza y ver dependiendo de cada situación. Y dependiendo también de la necesidad. Para una estrella que yo sé, por ejemplo, que lo único que va a hacer es un pico como este, a lo mejor me puedo, como yo ya sé cuál va a ser el resultado, puedo tomarme espacios más grandes y en ese promedio obtener información más confiable. Pero en estas estrellas donde varían entre medio de la curva de manera muy particular, hay veces que no necesito esa información intermedia. Y ahí también. No sé.